El martes leí los foros, muy buenos, muy buenas participaciones. La verdad, muy contento. Hay dos frases o dos temas que me quedaron por ahí dando vueltas en la cabeza. Un aporte decía, la satisfacción del cliente es el punto principal de las empresas. Sí y no. Lo primero es que las empresas están para hacer plata, para hacer dinero, creo yo. Y algunas sí tienen como ese enfoque, ¿verdad? De resolverle al cliente, de generarle una experiencia. Hay otras que no. Y eso es algo muy importante que siempre pueden analizar, en especial si andan en busca de empleo o de cambiar de empresa, y lo comparan contra los skills que ustedes tengan, porque si ustedes ven, por ejemplo, una empresa como PepsiCo, Coca-Cola, son empresas que tienen mucho enfoque en temas de marketing, de comercial, y ya lo que es operacional está muy automatizado. Ellos han avanzado mucho en eso, o a diferencia de industrias como la industria naviera que vamos a ver hoy, la de terminales, que es muy poco comercial lo que tiene, pero sí es bastante operativo. Entonces, dependiendo del tipo de industria y del tipo de empresa, esa premisa de uno de los aportes que vi se puede cumplir o no. El otro que me quedo dando vueltas ahí es, para mitigar riesgos, había que enfocarnos en las cosas que podemos controlar. Y aquí abro la pregunta para ustedes, chicos, ¿y qué pasa con las cosas que no podemos controlar? ¿Las dejamos así o buscamos opciones para mitigar o dar manejo? Ejemplo claro, y lo hemos hablado en las clases anteriores, el tema de la cierre de fronteras no es algo que una empresa va a poder controlar, pero podemos mitigarlo, ¿o no? No sé, ahí abro la pregunta a todos. Yo creo, profe, al menos, bueno, desde mi punto de vista, creo que está en eso. Buscar medidas, hay cosas que es claro que no vamos a poder eliminar del todo, pero por lo menos buscar la forma en la que el impacto sea el menor posible. Entonces, buscar como alternativas, ¿verdad? Y tener ahí como un plan B. Correcto. Correcto, totalmente de Profe, acuerdo. también creo que más allá de no poder controlar, está el tema de identificar. O sea, yo creo que hay una gran diferencia entre tener un riesgo que no puedo controlar identificado, clasificado, y de esa manera poder medir el impacto que puede tener ante nada más dejar, digamos, a la libre un riesgo y no ejercer ningún plan. O sea, a pesar de que algo no lo podamos controlar, claramente debe tener asignado uno o n planes de acción por el impacto que puede tener y digamos, incluso en un tema de continuidad de negocio, ¿verdad? Tiene que analizarse siempre de manera integral y, ok, no lo puedo controlar, pero ¿qué puedo hacer? Porque al final siempre hay algo que se puede hacer en logística. De una u otra forma siempre podemos asignar algo. Totalmente de acuerdo. No sé si tuvieron tiempo esta semana de hacer la lectura. Esta semana también es una lectura un poquito más de open mind, de revisar un sector industrial que los afecta a todos, en especial ustedes en las empresas en las que laboran, pero que nos da esa visión, ¿verdad?, de futuro. Ya lo vamos a ver en la presentación al final, hacia dónde nos dirigimos y hacia dónde debemos irnos preparando. Les voy a compartir pantalla, me avisan ahí si pueden ver. Sí, listo. La clase de hoy también va a ser relativamente rápida. Quiero al final reunirme con las chicas que están llevando el trabajo con Dinámica y con el grupo de Yara también. Ya me pasaron un avance, ya lo vi, súper bien. Entonces, para que al final también por aparte veamos, tal vez lo que podemos hacer es que los llamo por celular o algo así.
Y para que vayan avanzando en el entregable esta semana, pues sé que estas semanas son complicadas, tienen y la otra semana el otro, pero como le mencioné yo a Cristian, en esta semana el trabajo es relativamente sencillo, no es hacer un tema de una tesis o algo aquí gigante, sino es algo muy directo al punto a lo que queremos llegar. Ok, chicos, iniciamos esta semana con lo que es sistemas para la gestión de terminales o Terminal Operating System. Van a encontrar siempre los acrónimos por todo lado, lo que es TOS. Esa foto es de Tanjung Pelapas, de APM Terminals. Esa es una terminal de transbordo, básicamente. El tema en general de terminales en la región, en América Latina, ha ido tomando una gran relevancia, puesto que si vemos la industria naviera, lo que ha pasado en los últimos 10, 15 años es que inició una competencia por lo que ellos llaman el gigantismo, ¿verdad? Y es reducir los costos operativos a través de aumentar los tamaños de los buques. Y entonces, en pocas rutas, aumentar y conectar los grandes mercados, luego con transbordo. Y eso hizo que en la región se viese obligada a tener una inversión en terminales con mayor infraestructura para poder recibir esos barcos de mayor tamaño. Inició como una carrera de caballos. Todas las navieras empezaron, los que son por lo menos las globales, empezaron a construir y a construir barcos, lo que es países del sudeste asiático, como es Corea, China, obviamente Corea del Sur. Pues ellos felices porque ahí están los principales constructores de barcos. Y cuando se viene la crisis del 2008, da una lección al sector naviero de pues que no habían identificado muy fácilmente, y es qué pasa si se genera una crisis económica por cualquier razón que sea, puede ser como la del 2008, la que estamos viviendo en este momento. Y queda en evidencia que el sector naviero y de terminales portuarias, cuando hay una crisis económica, es el primer sector que se ve afectado y es el último siempre en recuperarse. Y entonces, hoy en día ya ahora hay una estrategia diferente, ya no es tanto esa competencia de construir barcos más grandes y vemos esa competencia que empezó barcos de 13,000, 14,000 contenedores de 20 pies hasta llegar a 23,000, casi 24,000 contenedores que al final lo que hacía era que se conectaba solamente prácticamente lo que es Europa, Estados Unidos y China. Esta es una imagen de cómo estaba América Latina en términos de puertos y terminales en el 2006 y vean cómo cambia para el 2015. Y es parte de esa estrategia de empezar a conectar todos esos buques gigantes con los mercados, tanto los principales mercados como los regionales. Y ahí empiezan a entrar los diferentes operadores portuarios, APM Terminals, DP World, PSA, Hutchinson, que son los más grandes. Y ahora está la gran disyuntiva de, bueno, ¿qué hacemos con tantas terminales cuando el comportamiento del comercio internacional es totalmente distinto a lo que teníamos al principio de los 2000? No sé si tienen alguna pregunta. Profe, en relación a la comparación de las dos láminas, aquí, digamos, muy pregunta hacia usted, ¿qué efecto tiene, digamos, el desarrollo de lo que son los hubs en relación a esta segunda imagen, como se ve que ha crecido la parte portuaria? Vamos a ver, los hubs tienen principalmente responder a un mercado nacional o regional y a una necesidad operativa de las navieras para el manejo y almacenaje de contenedores. Entonces, y aquí en Costa Rica hay un proyecto que se llama Amega, que es hacer prácticamente otra terminal en una isla artificial, igual muy similar a la que está allá en Moín, que responda a eso, a un hub. Y el hub es una terminal que es distinta porque la tarifa
de carga y descarga de contenedores es sumamente barata. Entiéndase, entre 50 y 70 dólares carga y descarga de contenedores. Y lo que vemos en la región es que hay un montón de terminales hubs que ahora están vacías. Te puedo decir que está Mariel en Cuba, Caucedo en Santo Domingo, Freeport, Bahamas, Kingston, Jamaica, Manzanillo, Panamá, y todas esas, la mayoría están hoy vacías. Entonces, ya las mismas navieras lo que van haciendo, por lo menos cuando son del mismo grupo, es que sus propias terminales la están utilizando para hub y no la usan para terceros. Entonces, una necesidad de un hub en la región del Caribe y Centroamérica básicamente va a responder a los principales productos que la región produce, que es banano y piña y café, ¿verdad? Se puede visualizar otro hub, lo que es en el Pacífico, de Chile hasta Perú, y responde nuevamente a lo mismo. Hay una gran necesidad ahí de movilizar exportación de frutas y vegetales. Y por el lado de Brasil es un tema de carne de cerdo, por ejemplo. Adelante. En relación al punto que mencionas, donde se habla de la tarifa diferenciada, podría pensar que responde a una estrategia diferente a la del, digamos, el desarrollo o digamos, por así decirlo, portuario, como lo muestra la lámina. ¿Cuál sería entonces el enfoque o el foco de este desarrollo, digamos, hablando de esa mega que estás mencionando? Sí, o sea, ¿se vería como una competencia, como un complemento? ¿Cómo sería, digamos, cómo aportaría eso al desarrollo? No solo a nivel tarifario, sino a nivel, digamos, de hacer más atractivo para la economía, digamos, mover las cargas por ese medio. Sí, aquí hay que, para hacer ese análisis, Cristian, aquí hay que agregar el tema político, ¿verdad? Los países de la región A eso quería llegar. tienen una misma necesidad, ¿verdad?, de generar dinero para las instituciones públicas. Y ellos vieron en la concesión de obra pública una oportunidad para crear infraestructura y también obtener recursos económicos, entiéndase, dinero. AMEGA es un proyecto de concesión de obra pública que nace a partir de la iniciativa privada, es decir, es un grupo de empresas que llega al gobierno y le hace la propuesta, a diferencia de todas las otras concesiones que hay en este país, que es una iniciativa pública. El gobierno va y busca. Dicho esto, habría que hacer un análisis de viabilidad financiera, porque si para hacer una terminal como la que tenemos hoy en Moín tenemos que pagar tarifas tan caras, entonces, ¿cómo podemos hacer para tener una terminal igual o similar y pagando tarifas tan baratas como las que son de los hubs, los transbordos y transshipment? Entonces, por eso es que AMEGA se ha quedado ahí un poquito pegada por un tema de viabilidad financiera y también comercial, porque como te decía, a nivel regional hay muchas terminales de transbordo y que probablemente lo que va a suceder es que si la construyen va a quedar vacía. Desde el punto de vista ya oficial, digamos como de APM ahí no va a tener mucha vela en el entierro, por decirlo folclóricamente, porque el contrato de concesión lo limita totalmente. El contrato de concesión lo que dice es que la TCM tiene que dedicarse simple y sencillamente a exportación local o lo que es regional de Centroamérica que llegue por las fronteras terrestres, o lo que se llama una terminal main gate, es decir, la puerta principal para que ingrese el comercio. Y los transbordos es una terminal que lo que básicamente es dedíquese a transbordo, punto. Y eso es lo que ha pensado el Consejo Nacional de Concesiones con AMEGA, de decirle que sean complementarias. Y entonces que AMEGA atienda solamente barcos que llegan de Sudamérica, dejen en Costa Rica y luego lleguen barcos de Europa y de Estados Unidos y ahí se lleven todo. ¿Eso no limitaría la parte de competitividad, profe? Por supuesto, por supuesto. Ese es uno de los... Incluso el contrato en sí de la TCM puede limitar la competitividad en cierto sentido, ¿verdad? Un tema de costos.
Entonces, pero como te digo, son las decisiones que toman los estados y por diferentes necesidades. Tal vez el driver principal cuando se pensó lo de la TCM no era solamente un tema de competitividad, o se entendía que la competitividad era la necesidad de que los barcos sí o sí atracaran, porque ¿qué pasaba hace unos 10, 12 años atrás? Pues lo que pasaba era que prácticamente los puertos del Caribe costarricense no podían operar por un tema de oleaje y por un tema de mal clima, en especial de enero a febrero. Y por eso, de hecho, eso es una de las razones de que la TCM se hiciera una isla artificial, porque si ustedes ven la geografía del Caribe costarricense, no hay bahías. Todo está prácticamente expuesto al oleaje y al viento, y eso hacía que el puerto pues, se cerrara varias semanas durante el año. Súmele a eso, como si fuera una receta de una olla de presión, que existía un sindicato muy fuerte en el área del Caribe, que ponían jaque mate siempre a las autoridades del gobierno cuando no hacían lo que ellos querían. Entonces, me parece que esos fueron los dos principales drivers para hacer la TCM y hacerla como una isla artificial y no hacerla en el área continental, y que nos llevó a esa gran inversión de dinero. Y el tercer elemento es el tema de protección de la naturaleza. Se dice que todo el litoral caribe, de ahí de Moín hasta Tortuguero, son manglares que hay que proteger y que no se podían, pues, desechar haciendo una terminal en el lado continental, y por eso se sugiere que se haga la isla artificial. Entonces, por ahí va el tema de Moín. Y si vemos Caldera hoy responde también a una necesidad muy similar, y es donde se mete el tema político. ¿Qué sucede en Caldera? En Caldera estamos a punto de terminar el contrato de concesión. La empresa Sociedad Portuaria fue comprada por una empresa chilena que se llama SAAM. Y luego ya empieza a aparecer esta empresa Dubai Ports, que es DP World, en donde ellos ven también una posibilidad de que en Costa Rica haya una terminal similar a la de Moín y que responda a la carga de Asia. Y en especial si Costa Rica pasa a ser del grupo de la Alianza Pacífico y todo esto, pues entonces ve normal un flujo de contenedores del Pacífico de Asia hacia el Pacífico costarricense. Y que hay que ver qué va a pasar con el tema político. Por ahí pusieron una denuncia al presidente un poco descabellada de que están recibiendo dineros. La verdad no quiero pecar de ingenuo, pero si lo hicieron así, totalmente evidente, y si no lo hicieron, pues es alguien que nada más lo que quiere es traerse abajo de ese proyecto. Pero hay que esperar qué va a pasar con Caldera. Caldera lo que necesita simple y sencillamente es un tema de mayor calado y un poquito más de grúas en el patio para responder a una buena necesidad de la carga que hay. No sé si hay más preguntas. No, gracias, profe. Mi parte quedó claro. Super. Ahorita vamos a ver en esta sesión enfocarnos totalmente en un software que se llama Navis o N4, y es el principal software para terminales de contenedores. Cuando digo terminales, no solamente imagínense en un puerto, puede ser un predio, porque es una operación muy normal en las regiones. Y Navis hace poco hizo una investigación de cuáles eran las principales necesidades de los clientes de ellos como empresa de softwares. Y las terminales lo que respondieron es que la principal necesidad es aumentar la productividad, optimizar la operación, reducir los costos operativos y mejorar las operaciones del patio de contenedores. Si vemos de esas tres, las primeras dos aplican totalmente a otro tipo de empresas o a otro tipo de industrias, que puede ser distribución de alimentos, navieras, por ejemplo, manejar mejor su inventario de contenedores, etcétera, etcétera. Entonces, podemos estar en diferentes trincheras que las necesidades van siempre muy similares, ¿verdad? Reducción de costos y un buen manejo de inventarios para
reducir los costos y costos operativos. Entonces, Navis se enfoca a partir de ahí para lo que es hacer los upgrades de todos sus softwares. De los principales drivers o qué es lo que más incide para que una empresa decida por cuál software utilizar, lo primero es la infraestructura, luego lo que son los datos que se tengan al momento de la investigación y luego la conectividad que ofrece ese software con otras plataformas, con otros web services, etcétera, etcétera. Ahorita vamos a ver Navis cómo sí se conecta prácticamente con todo. Obviamente requiere una inversión de dinero, pero sí es de las más ágiles en ese sentido. En términos de infraestructura, lo que les mencionaba ahora, hay terminales que pueden ser una isla artificial que va a tener su terreno bien definido, el patio de contenedores, pero hay también otras terminales que básicamente están en media ciudad. El patio de contenedores tal vez está en el puro centro de la ciudad y el muelle está un poco lejos, etcétera, etcétera. Y eso nos va también a permear para la decisión sobre qué tipo de grúa utilizar en los patios y en el muelle. O sea, si ustedes ven la diferencia de caldera Moín, grúas móviles o hay grúas STS. Y en los patios podemos tener grúas como las que son las ERTGs, que son las que tenemos en Moín. Hay otras que se llaman straddle carriers. Y podemos tener ya lo que es empty handlers y bridge stackers, que son de las menos ágiles, pero más baratas. Pero todo ese tema de infraestructura y equipo va a incidir sobre qué software vamos a utilizar o no. De los principales oferentes de softwares para terminales, lo que tenemos es Solvo2, DSP, TGI y Tileworks. El mejor es Navis. De hecho, DSP lo que hace es ofrecer comercialmente su software diciendo que ellos son partners de Navis y que trabajan de la mano y pueden hacer todas las conectividades. Entonces, el liderazgo es totalmente evidente. Y aquí no es como los ERPs que vamos a ver, un SAP, un Oracle, que están muy parejos. Acá no, aquí sí está muy grande la distancia. Navis básicamente tiene 316 terminales alrededor del mundo. Tiene la presencia en los 5 continentes y tiene 3 veces más terminales que su mejor competidor, que era el que veíamos anteriormente. Y 4 de las 5 terminales más grandes del mundo utilizan el sistema Navis. Las terminales que están en China, todas ellas utilizan el sistema Navis. Y ese es el sistema que se tiene en Moín. Es, la verdad, un gran sistema, es gigantesco, requiere una gran cantidad de servidores y de almacenaje, porque los datos que se generan son demasiados. Ahorita vamos a ver más detalle. Un poquito de historia, si vemos nuevamente, en el 87 aparece la primer Mac a color y Navis aparece en el 89, un software de la gente de Silicon Valley, de California. En el 91 llega a tener un software en una terminal completamente operativa, que fue la de Seattle, Washington. Y en el 92 llegan a tener o incursionar en tema de planificación de patios de contenedores, que era la terminal de NYK en Los Ángeles. Y uno de los milestones más importantes para N4 es en el 2000, cuando en Tanjung Pelapas aumentan significativamente el volumen. Claro está, por medio de una inversión de equipo y sinergias que se lograron hacer con una naviera en específico, pero pasaron de manejar anualmente 481,000 contenedores de 20 pies a pasar en el 2013 a manejar 7.7 millones de contenedores de 20 pies. Es decir, esa terminal es 7 veces más grande que lo que tenemos en Moín. Hoy en Moín lo que manejamos es 1.1, 1.2 millones de contenedores de 20 pies. No sé si tienen alguna pregunta. No, de parte todo claro, profe.
Navis es como un ERP, pero dedicado solamente a lo que es la operativa de una terminal. Inicia por controlando el portón de acceso de las terminales, ¿entiendes? El gate. Administra la entrada y salida de contenedores, camiones, choferes, y lo controla 24/7 y queda registrado todo. Quién entra, quién sale, el nombre de las personas e incluso las huellas dactilares de los choferes quedan registradas por un tema de seguridad para la mercancía. Acá que es importante, el sistema brinda lo que es toda la configuración de los hardwares, de todos los artefactos que van a ver en el gate. Pero el sistema de citas es una plataforma que tiene que desarrollarse diferente, paralelamente a Navis, que son básicamente web services, y cualquier terminal lo puede definir a su gusto. En el caso de APM Terminals tiene una plataforma, seguro la han escuchado, que se llama TermPoint. Esa plataforma la desarrollaron ellos mismos en Estados Unidos y es solamente de APM. Mientras que DP World tiene su propia plataforma también, que la desarrollaron por aparte, y lo que hacen simple y sencillamente es conectarla con el sistema Navis. En términos de muelle, el sistema Navis lo que nos brinda es prácticamente la administración de buques. Controla por completo cuándo llegan, cuándo salen, cuáles son las bahías o bodegas que hay que trabajar, y cuáles son los contenedores que lleva. Antes de que un barco llegue, si por ejemplo es la primera vez que llega un barco, las navieras lo que hacen es compartir como si fuera el plano de una casa, y es el plano del barco, y se sube el sistema Navis y el sistema inmediatamente visualiza todas las bodegas, y ahí se identifica cómo trabajar el barco para cuando llegue a operar. Una vez enviado, ya el sistema lo guarda y no es que tienen que estarlo enviando cada vez que llega, sino que ya quedó. Incluso el barco puede cambiar, por ejemplo, de operador, porque generalmente los barcos son alquilados. Entonces, por ejemplo, hay un barco que esté trabajando hoy para CMA y mañana va a estar trabajando para MSC, que ya el sistema lo va a identificar con el número de AIMO, que es como el número de placa de los barcos, y va a estar ya controlada la operación en términos de muelle. En términos de patio, el sistema permite siempre identificar 24/7 dónde están los contenedores, para dónde van, si están llenos o si están vacíos, si es carga peligrosa, refrigerada, e incluso si se movió un contenedor, por qué razón se movió el contenedor. Vamos a ver, adelante. Pregunta, ¿el plano de estiva en un barco de contenedores, cuando son varias navieras las que van en un solo barco, quién lo consolida? El operador del barco. El operador del barco. Sí. ¿Eso viene a ser algo parecido al agente portuario o son figuras diferentes? Son figuras diferentes. Vamos a ver, el agente portuario es una entidad local que, dependiendo la necesidad de la naviera, va a aumentar o disminuir su scope. Me explico. Por ejemplo, Maersk tiene en Costa Rica su propia empresa, su propia cédula jurídica, tiene sus oficinas y sus empleados. COSCO tiene presencia en Costa Rica, pero no tiene su propia empresa, su cédula jurídica y sus empleados, sino que depositó toda la operación en un agente portuario. Generalmente, los agentes portuarios en las terminales, como la que tenemos ahora muy, básicamente se dedican a realizar la coordinación de la visita oficial. Que la visita oficial es que cuando llega el barco, que tengan todos los papeles de aduanas, que tengan el permiso del Ministerio de Salud y que tengan los permisos de migración. Eso es todo. De hecho, que esos son de los grandes afectados cuando entran a operar la terminal de Moín, porque los agentes portuarios en el pasado, en la operación de Habdeba, ellos manejaban, por ejemplo, los planos de los barcos, las listas de embarque, y coordinaban toda la operación, envío de contenedores de los patios, de los predios, hacia Habdeba.
Hoy en día, como los contenedores salen de las plantas del exportador directo a la TCM, toda esa necesidad ya quedó resuelta por parte de la terminal. Ok, pero entonces te agradezco porque en parte lo conozco y en parte no, pero mi curiosidad da para saber, por ejemplo, quién es la persona que dice, ok, este contenedor lo estoy embarcando en Cartagena y el barco va a hacer una parada en Panamá y después va a Limón. Entonces lo tengo que colocar en esta posición del barco. O sea, esa visualización de dónde se debe colocar un contenedor, porque me imagino que al igual que cualquier otra operación, la intención es hacerlo lo más eficiente posible y buscar los menos movimientos necesarios. Entonces, yo no voy a colocar en el fondo de la bodega del barco un contenedor que lo voy a tener que descargar en el próximo puerto y que tengo que hacer 7 movilizaciones para poder sacarlo del fondo. ¿Quién Totalmente. Quien hace eso es el operador del barco. Vamos a ver. Veamos. Adelante, Cristian. Agregando un poco, entiendo que, digamos, está el planner, que es el que viene y toma esa parte y el que distribuye, por así decirlo. ¿O estoy equivocado? Correcto. ¿Qué sucede? Ese planner, dependiendo de la naviera, por ejemplo, si es Hapag-Lloyd, los planners están en Chile. Si es CMA-CGM, los planners están en Miami. Si es Maersk, los planners están en Panamá. Y así sucesivamente. ¿Qué sucede? El barco tiene una rotación comercial, el departamento comercial de todas las navieras empiezan a hacer su trabajo de venta y empiezan a vender bookings. Y empiezan a colocar bookings, colocar los contenedores y los exportadores empiezan a enviarlos a la terminal. Y ahora vamos a ver el proceso más detallado. De hecho, lo pueden ver al final de la presentación. Profe, conforme... Adelante, Cristian. Perdón, tanta interrupción hoy. Es para ver si me terminas de aclarar o alguno que tenga el conocimiento. Ok, el planner entrega esa, por así decirlo, esa distribución, el layout de cómo va todo internamente y al final el capitán tiene la potestad de decidir, ok, esto no lo llevo, esto no lo cargo o hacer algún cambio. Correcto. Si quieren, ok. Vámonos al último slide, prácticamente. Adelantémonos. Ahí vamos. Perdón. No, tranquilos, no pasa nada. Profe, ¿y qué toque? Ya las fiminas no se parten raro. Qué bueno. ¿Ah, sí? Sí, ya no tenemos problemas de visualización de las diapositivas. Genial. Seguros. Ya lo llamaron, vean. Sorry. Vamos a ver. Bueno, veámoslo acá. Ustedes lo pueden, ¿tienen sus PDFs abiertos? Ahí lo vemos. Igual acá se ve bien. Vamos a ver. Las navieras empiezan a vender su servicio, ¿verdad? Lo que les decía. Y entonces los exportadores empiezan a llamar a la naviera, en este caso puse Maersk, y empiezan las navieras a decirle, los exportadores, mire Maersk, yo necesito un booking para exportar 50 contenedores de banano para Bélgica. Llega el otro, mire, yo necesito exportar chayotes para Inglaterra y así sucesivamente. Y van haciendo reservas, normalmente. Cada vez que se hace una reserva en la naviera, lo que se hace es que ya se tiene la capacidad definida del barco y entonces se dice, mire, el barco va a rotar Costa Rica, Guatemala, Honduras y luego se va para New York. O sigamos el ejemplo de Europa, llegamos al servicio del CRX que está los viernes. Ese barco es de los más grandes que llega al país y hace Moín, luego se va para Inglaterra, luego Bélgica, Holanda, regresa a México, Yucatán, Belice y Moín nuevamente. Entonces el barco ya está dividido y dicen, ok, al barco le caben 4,000 contenedores, vamos a dividirlo entre Guatemala tanto, Costa Rica tanto, México tanto, y así va sucesivamente, ¿verdad? Dividiendo la cantidad de contenedores por el allocation de los países.
Entonces, ya Merckx va a saber que ellos tienen que hacer N cantidad de bookings a la semana y no se pueden pasar. O si se pasan, tienen que empezar a coordinar para rebajar los bookings en otros países. Entonces, cuando la naviera hace el booking con el exportador y lo dejan en su sistema, lo hacen en Intra y todo eso, y el sistema de Merckx lo que hace es que lo agarra y esa información envía un mensaje EDI a la terminal. Y ese mensaje tiene el nombre de Coparm. Entonces la naviera le dice a la terminal, mire señores TCM Moín, para el barco del próximo viernes que se llama Polar Costa Rica, vamos a tener un booking de exportación de banano de 50 contenedores de DOL, porque DOL va a mandar 50 para Inglaterra. Y eso nosotros lo recibimos y lo único que vamos a ver de ese booking es el barco al que está ligado, la cantidad de contenedores y si la necesidad del contenedor tiene que ser refrigerado o si es carga peligrosa, la temperatura a la que tienen que estar esos contenedores y la ventilación. Y el puerto de destino. Punto. No vamos a ver nada más. Nosotros no sabemos si ahí adentro va DOL, si ahí adentro va Chiquita o si va Bananera Palo Verde. No sabemos de quién es eso. Y eso lo que hace es que el sistema entonces automáticamente se habilita un sistema de citas que está ligado directamente al sistema TICA para que el transportista, cuando ya tiene el contenedor en sus manos, pueda hacer una cita. Y entonces el sistema lo que va a hacer es que cuando el chofer hace, bueno, la empresa, el despachador hace la cita y dice, miren señores, yo voy a llegar con un contenedor de los 50 que tengo que ir a dejarle el próximo domingo a las 5 de la tarde. Y la terminal, el sistema N4 inmediatamente identifica cuál es la mejor posición de ese contenedor que va a ser cargado en un barco hasta el próximo viernes para hacer la menor cantidad de movimientos posibles. ¿Ok? Entonces, sigamos el ejemplo. Llega el contenedor con banano el domingo a las 5 de la tarde y ese se va a cargar en el barco hasta el próximo viernes. Cuando el contenedor llega ahí físicamente a la terminal, al portón, va a haber un compañero, que es un gate clerk, y va a revisar la cita y va a confirmar en el sistema que toda la información que puso en la cita está de acuerdo a lo que realmente está pasando. Entiéndase que si es el contenedor el mismo número que llegó, va a revisar el marchamo porque el sistema de citas, como está unido al TICA, y ahora se exige que todos los contenedores lleguen con DUA, entonces el sistema va a decir, mire, ese contenedor tiene que llegar a la terminal con el marchamo 123. Nosotros llegamos y revisamos el número de marchamo. Ah, es el 123. Ok. Si es diferente, lo digitamos. Digitamos el marchamo con el que llegó y lo dejamos pasar. Apenas el contenedor ingresa a la terminal, lo que hace el sistema es enviar un mensaje automático a la naviera que se llama Codeco. Ese mensaje es otro mensaje EDI que lo que hace es informar a la naviera cuando el contenedor ingresa o sale de la terminal. Y así ellos ya van identificando y dándole la trazabilidad a los contenedores. ¿Me siguen? Sí. Sí, señor. Profe, Adelante. es que, bueno, siguiendo eso que usted estaba diciendo que todos los contenedores cuando llegan a la terminal tienen que tener el DUA y sin el DUA no se puede sacar la cita, ¿cierto? Es correcto, no se le da la cita. Verá que, bueno, a uno de los clientes que nosotros manejamos nos pasó que el transportista retiró el contenedor y Pica ese día el sistema estaba muy, muy pegado. Entonces, al momento numeró, pero no aforaba. Entonces, o era al contrario, la verdad no recuerdo bien. Entonces, en el momento, el transportista le dijo al cliente que ellos sacaron la cita, se presentaron a la entrada del puerto, pero que como no tenía duda, tuvieron que devolverse y perdieron la cita.
Entonces, nosotros sí sabíamos que sin duda no se podía sacar la cita. Entonces, el transportista le estaba cobrando un flete en falso al exportador, indicándole que ellos ya habían sacado la cita y que como no había DUA, no pudieron ingresar. Entonces, el cliente obviamente nos reclamó a nosotros y nos dijo, es que me están diciendo esto y esto y esto, y nosotros, pero ¿cómo el transportista sacó la cita si ni siquiera tenía el DUA? Entonces, la cita no se le da. entonces ahí fue donde entramos en un dime que te diré con el transportista propiamente, porque el transportista nos juraba y nos requete juraba que ellos tenían la cita y que perdieron la cita y que estaban ahí en el portón a punto de ingresar y que los hicieron devueltos. Y nosotros, pero disculpe, ¿cómo obtuvieron la cita si no tenían el DUA? No, es que nosotros tenemos una preferencia, dijeron que tenían una preferencia de APM y que ellos podían ingresar los contenedores sin DUA. Y nos estaban cobrando un flete en falso, una exageración, eran como $250. Y nosotros, no, disculpe, pero es que APM no tiene preferencias con nadie y ustedes definitivamente, sin duda, no pudieron haber sacado la cita. Y ellos nos juraban y nos juraban que habían sacado la cita y que iban a proceder con el cobro. Al final, se le tuvieron que realizarle la nota de crédito al cliente porque, o sea, no procedía y no pudieron demostrar que habían sacado la cita. Sí, esos escenarios son muy válidos y ya toda la gente como que ha ido agarrando el teje y maneje de la terminal. Y ahí se lo digo, este comentario no solo para todos. Cuando tengan una situación así con la terminal y hay una discusión entre varios stakeholders, pueden llamarme y yo la verdad me he sentado en una mesa con exportador, naviera, transportista y todos están agarrados del pelo. Y yo digo nada, yo nada más llego y digo las cosas como son de las terminales y ahí las cosas caen por su propio peso. Sí, y en ese momento fue así como, después no supieron cómo demostrarlo, porque en realidad no tenían cómo demostrarlo si ni siquiera tenían el DUA, ni nada. Sí, pero sí, sí fue demasiado, esa vez fue demasiado curioso porque ellos nos prácticamente ponían las manos al fuego y decían que es que ellos estuvieron ahí, que el portón los devolvieron. Y yo, no sé, aquí hay algo raro. Y ya después nosotros empezamos a averiguar. De hecho, fue lo que más nos llamó la atención fue que dijeron que es que ellos tenían un trato preferencial. Y yo, ¿cómo un trato preferencial? No creo que tengan un trato preferencial, pero bueno, está bien, si ustedes lo dicen. Sí, sí. No, hay historias de historias. La verdad es que ha pasado cada chiqui show, decimos nosotros al interno. Que lo que hace uno es mejor reírse. Bueno, seguimos. Ok, quedamos en el Codeco y se van enviando los mensajes y las navieras tienen la visibilidad de cuál, digamos, ellos van a saber, ok, del booking tal, ya tengo 10 contenedores dentro de la terminal y me faltan otros 20. Entonces, ahí la naviera podría llamar al exportador, mire, ¿cómo va con los contenedores? Es que le faltan, etcétera, etcétera. Porque resulta que tenemos el gate cutoff, ahí lo pongo, que eso es una regla normal en todas las terminales y que acá en Costa Rica antes no lo teníamos cuando entrábamos con Habdeba. Y básicamente consistía en que, en ponerle, lo que consiste es ponerle a los exportadores un time de cuándo tienen que entregar sus contenedores. Así como cuando uno va a una aerolínea y tiene que hacer su check-in y tiene que llegar antes al aeropuerto, es el mismo principio. Si usted no entrega los contenedores a tiempo, va a poder entrar un poquito más cercano de la operación del buque, pero con una penalidad, que es de un late arrival charge. Ahorita anda en 153, 52 dólares y algo. ¿Y cuál es el objeto del gate cutoff? El objeto es que cuando el barco llegue y se está operando, se tengan todos los contenedores al lado de la grúa prácticamente, para poder cumplir la productividad. A veces éramos un poco injustos y decíamos, es que Habdeba es muy ineficiente. Claro, si ustedes iban a ver la operación de Habdeba,
el muelle de Hamdeba estaba vacío y todos los contenedores estaban tal vez almacenados en un predio a 5 kilómetros de distancia, que ese predio tenía una grúa viejita, estaba dañada, o que si estaban enviando los contenedores normal, estaban en la mitad del tráfico de Limón, en la carretera 32. Y entonces vemos qué montón de movimientos adicionales había entre un predio de 5 kilómetros de distancia, el muelle, que lo que nos hacía eran los desperdicios, ¿verdad? Muchos movimientos, transporte, etcétera, etcétera. Entonces, la esencia del gate cutoff es estén los contenedores dentro de la terminal para atender el barco rápido. No es por un tema de que son muy avaros esos chavalos ahí, quieren plata por todo. Ok. Yeah, right. Bueno, seguimos. El siguiente paso para la operación es 12 horas antes de que el barco llegue al puerto, la naviera comparte el inbound BAPLI, que básicamente es decirle, la naviera le dice a la terminal, mire, aquí va mi barco, en estas bahías vienen los contenedores de importación, estas son las bahías que están disponibles, ve a ver cómo usted acomoda los contenedores que tiene usted en su terminal en mi barco. Y entonces, la terminal lo recibe y genera un COPRAR, que básicamente es un mensaje EDI, si lo abrimos, va a ser como un WordPad con un montón de códigos, que cuando la naviera lo agarra y lo mete en su sistema, va a visualizar el plano del barco y le decimos, mire, señora naviera, vamos a operar su barco y los contenedores que tenemos acá van a quedar en las siguientes posiciones de su barco. Y la naviera aprueba o no. Y entonces ahí es donde tenemos la relación con el Vessel Planner. ¿Ok? Entonces ahí es, por ejemplo, puede haber un barco de Maersk que ahí va montado Sealand, que ahí va montado Hamburg Süd, que ahí puede ir montado CMA CGM, que entonces el operador del barco dice, mire, a mí me informaron comercial que íbamos a subir 600 contenedores. Terminal con el COPRAR le dice, en este momento tenemos 500 en la terminal y esto es con lo que vamos a operar. Los otros 100 no han llegado. Ve a ver cómo lo resuelve o dígame a dónde están, si son cancelaciones o qué. La naviera confirma lo interno y ya nos envía otro mensaje y lo que hace es enviarnos un mensaje que se llama el Movings. Muy pocas navieras tienen el Movings. El Movings prácticamente es una proyección de los contenedores que están en el muelle o en el barco, perdón, a la posición a la que va a ir en el patio. Eso se coordina entre ambos y eso es automático. Ahí nuevamente hay un departamento que se llama cargo control, que ellos lo que van a hacer es revisar el low list. El antiguo low list que se hablaba en Hamdeba, que era una lista en Excel, ellos ahora lo revisan en el sistema N4 Navis y ahí revisan que esté en orden con el TICA. Es decir, que tenga todas el DUA, que no haya ninguna nota técnica, que no esté algún semáforo en rojo, etcétera, etcétera. Y reconfirman una vez más con el Vessel Planner. Y les dicen, mire, estos son los contenedores que hay, me confirma si procedemos o no. Se confirma y a la hora de que llega el barco, ya prácticamente no debería haber cambios porque ya prácticamente está firmado el plano para nada más llegar y ejecutar. Cuando llega y atraca el barco, se inicia la operación, ahí aparece el agente portuario, que es un proveedor hacia la naviera, debe tener los permisos de salud ocupacional para ingresar a la terminal y va a ingresar y lo que va a hacer es coordinar que esté migración, que esté aduanas, que esté salud y que tenga todos los permisos para operar. Cuando ya coordinan la visita oficial y dicen está en orden, puede atenderlo, inicia la operación. Y la terminal es la responsable de mover los contenedores del patio al muelle y de cargarlos sucesivamente. Cada vez que un contenedor es cargado del muelle al barco,
se envía un mensaje que se llama COARRI, que es otro mensaje EDI, que lo que dice es, prácticamente es decirle a la naviera, mire, señores Merckx, el contenedor MSKU 123 fue cargado en el barco en la posición tal, el día tal, a tal hora. Y va quedando registro de todo. Cuando termina la operación del barco, ya tenemos lo que es la importación en el patio de la TCM, o en la terminal que sea, y se revisa nuevamente que ya esté todo con TICA. Y si no está con TICA, pues el contenedor se va a quedar ahí hasta que tenga los papeles de aduana, si es un redestino o si es un anticipado. La terminal genera un outbound BAPLI y se lo envía a la naviera y le dice, señores naviera, aquí le doy el BAPLI, así dejé su barco ordenado. Así se van en tales bahías, tales contenedores, y así se va para que usted se lo envíe al siguiente puerto. Profe, Adelante. y en los casos de rollover, ¿cómo lo lee el sistema? ¿O cómo lo interpreta? ¿Qué papel cumple? ¿O queda por fuera? Eso se hace cuando está entre el Movings y el COARRI. Cuando le decía que Cargo Control hace esa revisión. En algunas ocasiones hay discusiones muy interesantes, como la que mencionaban ahora, que empezaron a decir, mire, es que la terminal no lo va a cargar. Y nos ha pasado que nosotros decimos, no, sí, si el contenedor llega aquí, yo lo cargo. Yo le ayudo, yo soy flexible con el cutoff. Venga, pase adelante. Me interesa cargar contenedores porque ahorita los volúmenes están por el suelo. Soy flexible. Pero la naviera dice, no, mire, es que yo sobrevendí bookings en el siguiente puerto y no lo voy a cargar. Y entonces a nosotros el Vessel Planner, que tal vez esté en Panamá, o en Miami, o en Chile, o en donde sea, nos dice, no se carga, punto, se acabó. Nosotros lo que hacemos es, sí señor, no se carga, y hacemos el roll. Simple y sencillamente le mandamos un correo a la naviera, entiéndase ahora el equipo local, le decimos, mire, su representante nos está instruyendo que esos contenedores no se van. Díganos en cuál barco deberían irse. Y entonces actualizamos el booking, actualizamos el Coparn, que está allá arriba. Ok. Leo, Ahora, yo tengo una consulta adelante. con eso, aprovechando el tema. Cuando empezó a operar la terminal, bueno, vos sabes más que todos el caos que fueron algunos temas. A nosotros nos pasó con varias navieras, no solo con una, que nos roleaban contenedores y nos avisaban literal una semana después. O sea, nos pasó el punto de que nos dejaron contenedores hasta 15 días porque nos decían, no sé, si el barco operaba sábado, nos decían, es el viernes, mira, es que los contenedores de la semana pasada se quedaron 15, pero los vamos a montar en el barco que opera mañana. Y nosotros, bueno, punto uno, porque me está avisando una semana después, si yo ya tenía confirmación de que estaba todo ok para que zarparan. Entonces mi duda existencial es, ¿cuándo la terminal le da a la naviera el feedback de qué se cargó? Y, o sea, así como la lista oficial de qué contenedores salieron, qué contenedores no salieron. Porque, o sea, para entender ese punto, si es propiamente de que la naviera, el encargado de servicio al cliente de la naviera no hizo su trabajo y no lo hizo el exportador, que algo no había salido por X o Y razón, o si hay temas ahí de comunicación o si pudieron haber temas de comunicación al principio. Vamos a ver, el BAPLI, ahí se le informa a la naviera que se cargó y que no se cargó. El BAPLI tiene que compartirse por tarde 4 horas después de que se fue el barco. Qué triste. Porque la naviera tiene que enviarle ese BAPLI luego para el siguiente puerto. Okay. Luego tenemos el TDR, Terminal Departure Report. Es un reporte en PDF que se le envía a la naviera por tarde 24 horas después de que se fue el barco. Y ahí se le dice a la naviera, mire, cargamos tanto, descargamos tanto, tantos eran refrigerados, tantos eran peligrosos, tanto era carga breakable, tantos eran sobredimensionados, incluso la productividad. Operamos el barco en 27 movimientos por hora, etcétera, etcétera. Y la naviera aprueba o no el TDR. Cuando aprueba el TDR, la terminal emite la factura final y entonces le dice, mire, señora naviera, usted me dijo que ese TDR es correcto, que hicimos
1.200 movimientos, entonces la operación son $500,000. Págueme, por favor. Ahora, el tema del rollover y dejar contenedores da para mucho, hay un margen muy amplio ahí, muy difuso. Puede que sea la naviera que decidió no cargarlo, pero también puede ser un error operativo de la terminal que por algún error humano no lo cargaron. Eso puede suceder. Por más navis, por más sistema más chiva del mundo, puede suceder. Y en Ok, de acuerdo. especial de la configuración EDI que se haya hecho con la naviera. Porque todo, si bien es cierto, hay un estándar de EDI, todos los sistemas que tiene cada una de las navieras responden de manera diferente. Y si tienen casos de estos, igual, a mí me pueden llamar y yo tengo que ser honesto y cuando metimos las patas lo voy a decir y cuando no, no me gusta hablar mal tampoco de las navieras, son unos clientes también, pero también hay que decir las cosas. No hace falta, ya sabemos. Y luego, bueno, cuando ya los contenedores todos están en patio y los importadores empiezan a sacarlos nuevamente, se generan codecos que le informamos a la naviera, mire, su contenedor salió tal día, tal hora de la terminal. Y ese es el ciclo que se cumple para los 20 o 22 barcos que recibe, por ejemplo, Moín a la semana. No sé si ya respondí las preguntas de lo del Vessel Planner y el acomodo de contenedores. Sí, yo creo que está bastante claro. Muchas gracias. De la única cosa ahí que nos falta por agregar es el logo este que dice órbita y hay unas cámaras. Eso es de las últimas cosas que hay que implementar en la terminal, que básicamente es automatizar el gate. Si ustedes van hoy a la terminal, van a ver que en el portón hay personas y tienen una conversación con los choferes y revisan toda la información, ejecutan y pasan. En el futuro, la meta era que para mayo de este año, pero con el tema del coronavirus se tuvo que detener todo, se tenga un gate automatizado. Es decir, no va a haber nadie en el portón. Y entonces lo que va a pasar es que va a llegar el chofer, van a haber cámaras y las cámaras van a leer el número de placa del camión, el número de contenedor, van a fotografiar el contenedor por todo lado y el chofer va a ir a poner su huella dactilar, el número de cita en el sistema y si toda la información está correcta, las agujas del gate se abren como si fuera el Quick Pass de la ruta 27 y el señor puede ingresar. Si no tiene la información correcta, va a haber ahí un parlantito y va a haber una persona en el edificio, un servicio al cliente que le va a hablar y van a resolver el tema del issue que tengan para que pueda ingresar o se le tiene que decir, mire, tiene que retirarse. Eso es algo que viene, se espera que esté para finales de este año porque el proveedor es de Valencia, esta empresa Órbita es de Valencia y no ha podido venir a hacer las últimas calibraciones de las cámaras. Ese sistema se llama OCR, Optical Character Recognition. Y con eso se le da más seguridad. Y bueno, vamos siguiendo con la presentación. ¿Cómo se hace todo ese proceso en lo físico? Estos, por ejemplo, son los equipos que hay en la Terminal del Caribe, muy. Y básicamente esas grúas tienen una pantallita como la que está ahí donde dice Windows. Entonces el sistema Navis está conectado a las 6 grúas del muelle, a las 29 grúas del patio y a las 48 mulillas o terminal trucks que hay en la terminal. Y toda la terminal tiene Wi-Fi. Cada vez que ellos hacen un movimiento de un contenedor de un lugar a otro, tienen que confirmarlo ahí en el sistema. Y entonces se le va dando un seguimiento en real time de todos los contenedores. ¿Qué pasaba mucho al inicio y que puede volver a ocurrir? Es cuando llaman, es que se perdió el contenedor. Y eso es cuando
una grúa mueve el contenedor de una posición a otra y el operario no confirmó el evento en esa pantalla. Y entonces lo que hay que hacer es o hacer un inventario de toda la terminal porque hay algún contenedor desaparecido, o lo más sencillo es revisar cuál fue el último registro de la última posición, irse al sistema de OCR de cámaras internas y entonces le dan seguimiento y van viendo el video. Entonces, ahí está el contenedor, a tal hora se movió de tal punto a tal punto. Y le van dando seguimiento para esas cosas. Hace poco, por ejemplo, hubo una importación de Intel de unas maquinarias ahí grandísimas, muy caras, y llegaron a Intel golpeadas. El reclamo, la naviera dijo que fue APM, y gracias al sistema Navis le dimos la trazabilidad de los flatbeds, todo el movimiento que tuvo, revisamos los videos y los videos se le compartieron a Intel. Ahí está, no se tocaron en la terminal. Y entonces eso también va dando pues esa transparencia, ¿verdad? Para el manejo de la carga. Sí, eso está muy bien porque también pasa y con la carga, por ejemplo, Kimberly que tiene productos de limpieza, papel, etcétera, y nada se puede mojar. Y cuando algo llega al país mojado, digamos, se ve que evidentemente hubo alguna ruptura en el contenedor, etcétera, ya ahí pueden ir descartando de quién fue la culpa. Si la naviera que colocó el contenedor mal, o de quien no lo revisó, o si pasó algo en el camino, o si pasó algo en la terminal. Correcto, correcto. No, y eso es como una papa caliente, ¿verdad? Que nadie quiere dejarse. Claro. Con respecto a los mensajes EDI, que es Electronic Data Interchange, eso es lo que significa EDI. Fácil y sencillo, reduce el manejo manual de documentos, aquellas listas de Excel, lowlists, que pásame esto, pásame el otro, imprimían el Excel y se iban para el muelle ahí bajo el aguacero, dándole un check a los contenedores que se iban cargando, descargando, todo eso se quita, ya está totalmente digitalizado y aumenta, ¿verdad? Un poquito da seguridad y confiabilidad de los datos. Hay dos estándares globales de mensajes EDI, uno que es regulado por Naciones Unidas, que es prácticamente el que aplica en todo el mundo, y luego hay otro tipo de mensaje que se llama ANSI, que ese es el que aplica prácticamente para Estados Unidos. El tema es que ANSI ha perdido relevancia porque al día de hoy son prácticamente nulas las navieras que son norteamericanas. La última que, si más no me equivoco, quedaba por ahí es APL y ya fue comprada por CMA CGM. La estructura del sistema Navis, bueno, el usuario, cualquiera que tenga ahí usuario va a tenerlo y va a tener dos módulos grandes. El M4, que básicamente ahí se van a poner las reglas de negocio, se ponen todos los servicios, se configuran, cuál es el precio, se configura el EDI y se hace la recepción de bookings de parte de las navieras. Y hay otro que se llama XPS, que básicamente ese es ya más relacionado a lo que son los operadores que están en el día a día en la terminal, para controlar equipos, planificación de buques, patio, los planos del barco. Ahí es donde ya se visualiza un plano de un barco o incluso la terminal, cuáles son las posiciones que existen en el patio. N4 tiene otro módulo que es N4 Billing, que ahí ya lo que es recolectar todo lo que es la facturación, y ese N4 Billing se puede conectar con otras plataformas como puede ser SAP, Oracle o IFS. Entonces ahí ya hace la conexión con lo que es el área administrativa de la empresa y se empiezan a llevar los controles de revenue y todo esto de ganancias también que pueda generarse. ¿Cómo se ve el XPS? Se ve pues como de una manera así. Se puede ver los planos del barco o se puede visualizar en 3D incluso lo que es el patio de contenedores y se pueden configurar reglas de estiva. Ejemplo, que haya una empresa de dispositivos médicos que ellos dicen, mire, yo quiero que mi contenedor esté almacenado solo, allá, solo, escondido, no haya ningún contenedor encima y ojalá esté
unos postes de seguridad y hayan cámaras que graben 24/7 el contenedor. O pueden hacerse otras reglas de estiva, como puede ser no combinar contenedores de, qué sé yo, banano y piña con los de melón, porque el melón madura el banano. O alguna cuestión de estas, eso se puede configurar en el sistema y hace que el sistema identifique dónde tiene que ir cada uno de los contenedores dentro del patio. N4, como se va a ver, es la imagen de la derecha abajo, que ahí se va a identificar todo el historial de contenedor, cuándo entró, quién lo movió, incluso quién le agregó un servicio, qué sé yo, un BGM, un pesaje, un escaneo, salen los usuarios, si hubo un intento de sacarlo de manera ilícita o algo, ahí va a quedar todo registrado, los usuarios y todo. O incluso, por ejemplo, si las autoridades del gobierno lo pidieron para escaneo. Ok, lo pidió para escaneo. La PCD ya tiene acceso al sistema N4 y estamos en el entrenamiento para que ellos mismos sean quienes solicitan los contenedores para scanning y no sea un tema de personal de APM para que esté expuesto ahí a extorsión o algo de redes criminales. Y luego tenemos visualización de buques, que ahí básicamente se va a identificar la rotación del buque, los puertos de destino, la capacidad, si hay alguna configuración especial, qué sé yo, que los plugs para conectar los contenedores están del lado derecho o están del lado izquierdo, todos esos detalles ahí se pueden ver para que se planifique la operación del barco. No sé si me brinqué algo o si tienen alguna duda. Todo claro. Ok, ¿qué sigue en términos de estrategia y en términos de la industria? Lo que sigue es, o la tendencia que hay, es de generar, implementar lo que llaman el Port-Centric Logistics, que es básicamente convertir un puerto en un espacio de innovación y colaboración para las cadenas de abastecimiento. O dicho en palabras sencillas, tener todo en el puerto. Tener el almacén fiscal en el puerto, un cuarto frío en el puerto, un centro de distribución dentro del puerto o lo más cercano del puerto, para reducir lo que son los movimientos adicionales o innecesarios de los contenedores y de la carga y aumentar la seguridad. El riesgo de esta estrategia, pones prácticamente toda tu operación en pocos proveedores y en una situación como la que estamos ahorita, si llega el COVID y se mete en una terminal, jaque mate, ¿verdad? Entonces, eso es una de las cosas que hay que ir teniendo cuando una empresa va a tomar la decisión. Drivers o qué es incentiva para hacer también el Port-Centric Logistics, en especial para los operadores de terminales, aumentar la cantidad de contenedores que pasen a través del muelle de ellos. DP World, que es uno de los operadores más grandes del mundo, bueno, es el más grande del mundo, ellos dicen que lo que quieren hacer es un centro integral de logística y que incluso quieren encargarse de todo el proceso, desde el punto A al punto B, cómo dar los productos de la fábrica al consumidor. Y Maersk, la estrategia de Maersk y de IPM es, bueno, convertirse en un proveedor de la cadena logística del end-to-end. Entonces, es lo mismo dicho de diferentes maneras, pero vemos que hacia eso se dirigen las terminales. Y aquí nos lleva también a lo que veíamos acá, ¿verdad? Bueno, el montón de terminales que tenemos, y si lo comparamos y lo revisamos con el Plan Nacional de Logística, bueno, ¿por qué no empezar a ver esos centros de logística que están ahí en el Coyol, en el medio de la nada? ¿Por qué en el Coyol? Tal vez un tema de seguridad, de la inversión extranjera directa y todo, pero ¿por qué no pensar entonces en tener esos centros de distribución cerca de los puertos de Caldera o de Moín para reducir los movimientos y los costos? No sé si tienen alguna consulta por ahí, chicos. No, de mi parte no. Ok. Yo sí les cuento,
la posición que tengo, que en Moín la estrategia sí es muy agresiva de desarrollar que Moín sea ese centro regional, incluso no solamente de Costa Rica, sino para Centroamérica. Y lo que es la terminal está totalmente abierta a escuchar propuestas o revisar propuestas con empresas para hacer una bodega general, distribuir desde Moín para Centroamérica. Ya estamos en diseños de cuarto frío y estamos en el proceso de revisión con aduanas para lo del almacén fiscal. Porque curiosamente este país es totalmente contrario a lo que se tiene en otras terminales, que en términos de los regímenes de aduanas, en una zona portuaria prácticamente se puede hacer todo. Aquí es totalmente lo contrario. Es zona portuaria, no toque nada. Si usted quiere abrir un contenedor de import o de export, tiene que tener el régimen de almacén fiscal. Si quiere hacer algo de combinación de cross-dock, de algo así, tiene que tener un régimen que se llama terminal de exportación. Entonces, hay un poco de restricción a nivel nacional, pero la empresa ya está trabajando en eso y sí está abierta totalmente a hacer inversiones. De hecho, que por eso también estaba el tema del tren, que lo vimos hace poco, y que la empresa está dispuesta incluso a meter el tren a la terminal si es que hay que hacerlo, o lo solicitan. El tren está enfocado específicamente en carga agrícola, ¿verdad? Al día de hoy es que eso es lo que nos da la infraestructura, ¿verdad? Okay. Supuestamente hay un plan del Incofer del tren de carga, de llevarlo a San José y todo, pero habría que ver de aquí a que suceda eso, ¿verdad? De la implementación de la infraestructura. Uno de los grandes beneficios del tren es que, más que todo antes, que se daba tanto últimamente, bueno, hace un año se dio, cuando hay huelgas y cierran la 32, que es típico, el tren ahí es la opción más viable y es como la solución a, de una manera solapada, meter todos los contenedores, que era donde querían siempre ese sector social afectar, ¿verdad? El comercio. Okay. Ya para terminar, adelante. No, listo. Ya para terminar y un poquito relacionado a lo que es la lectura que les compartí por ahí, los retos del sector, aparte de, como toda empresa, reducir los costos operativos, hay muchas exigencias por el daño ambiental que puede hacer la industria. Por eso es que inició lo que se llama popularmente la regla IMO 2020, que básicamente es reducir el sulfuro que los barcos emiten a partir del uso de combustibles en no más de un 0.5%. Y ahí lo que ha pasado es que, bueno, las terminales, los navieros, lo que han tenido que hacer es o comprar otro tipo de combustible, que es más caro, o realizar la instalación de los scrubbers, que básicamente es un sistema de filtración a partir de agua, que lo que hace es que el humo, todo de la combustión interna que se genera en el motor, pasa al scrubber, el scrubber hace un proceso de limpieza y lo que emite al medio ambiente es vapor de agua. En Europa y en Norteamérica, en algunos estados, controlan esto muy, muy fuerte. Acá en Costa Rica no hay ley, no hay nada de eso, de hecho. Y es algo que como país tenemos que definir, porque en Europa, si llega un barco que no está comprobado que compró combustible bajo en sulfuro o que tiene scrubbers, ni siquiera lo dejan atracar. Acá en Costa Rica todavía hay un vacío y si acaso 2 navieras han llegado con barcos con scrubbers. Entonces no hay ningún control en ese sentido. Pero vamos con el carbono neutro. Sí, correcto. Y el otro tema es las terminales, lo que están desarrollándose más es hacia lo autónomo o automatizado, ¿verdad?
Y el principal motivante para las terminales de implementar o dar innovación en ese sentido es el mismo que tuvo Costa Rica hace unos años atrás, que es quitarse los sindicatos de encima. Y lo que quieren es tener la menor cantidad de costo de recurso humano posible y que la terminal prácticamente se maneje automática. Y en Los Ángeles o en todo el Pacífico de los Estados Unidos, no sé si recuerdan, pero en el 2014 prácticamente estuvo paralizado toda la costa del Pacífico estadounidense, porque los sindicatos, aunque ahí puedan haber más de 10 operadores portuarios, todos los sindicatos están unidos, igual que acá en Costa Rica, y pueden detener toda la operación. Entonces las terminales lo que quieren es, o los terminal tractors, como en este caso Hutchinson en Tailandia, que ya está implementando que sean automáticos, autónomos, pues ir reduciendo el tema humano. Leo, ¿y APM tiene alguna de estas terminales en las que esté operando ya con vehículos autónomos? En Rotterdam. Ok, sí, eventualmente ya tiene la best practice. Lo que pasa es que es muy, muy caro. Ok. En el aula virtual le subí un video. Sí, justamente por eso te consultaba. La de Rotterdam es muy similar a la de Hamburgo en términos de las máquinas estas que mueven los contenedores del patio al muelle. Pero para ser honesto, ya una terminal como la que tenemos nosotros actualmente en Costa Rica aumenta con respecto en eficiencias y manejo de desperdicios, de los de Lean, por ejemplo, los quita mucho con respecto a lo que teníamos en Habdeba. Porque, por ejemplo, todos estos señores que se llaman los estibadores, que si ustedes antes iban a Habdeba o todavía hoy pueden ir a ver un barco tipo refrigerado ahí operar, y si ustedes se fijan hay un montón de personas alrededor del contenedor cuando está subiendo o bajando. Esos son los estibadores. Y esos son todos los señores que hoy en Moín quedaron desempleados. Porque la terminal, todo el trabajo que hacían ellos, lo maneja a través de Navis, automatizado. Y todo el capital humano, digamos, que vino externo a apoyar a la terminal, fue para trabajar específicamente bajo Navis. Exactamente. Okay. Porque el tema es que en Costa Rica es muy poca la gente que sabe utilizar Navis. De hecho, son los líderes de cada área y la estrategia de la empresa es todos esos expatriados tienen que irse. Vienen, implementan y se van. Y lo que tienen que es desarrollar el personal para que sepan operar la terminal y en especial el software, porque el software es complicadito, tiene lo suyo. Sí tiene muchas funcionalidades, pero no es algo así de la noche a la mañana que se puede aprender. Ok, listo, gracias. Chicos, chicas, ¿algo más? ¿Otra pregunta que tengan? ¿Comentario? ¿Queja? Aunque termine el trimestre, nos va a llevar a la terminal. El otro año que sea. Sí. Podemos organizarlo, eso no hay problema. Por favor, por favor. No, eso, si no fuera por lo del COVID, ya hubiesen ido, de hecho. Eso no hay ningún problema. ¿Y me puedo subir a una grúa? Como ustedes son un grupo pequeño, yo podría pedir el permiso para llevarlos. Bien. Daniela rompiendo las reglas. Yo estoy pidiendo permiso. No, de hecho que no sé si será el Costa Rica style, pero cuando llegan clientes y son grupitos muy pequeños, la verdad es que nada más es como llamar o por ahí agarrar el radio de alguien y mire cómo está la operación, se puede. Y dicen, sí, venga, pase. Y ya por ejemplo, yo ya subo caminando solo ahí, sin nada, tranquilo. Y un día de estos me pasó, recibí a un francés de una oficina de headquarters de una naviera y lo subí a la grúa. Y se me cae el chaval oyendo y me dice, tengo 40 años de trabajar en esto y nunca me había subido en una grúa.
Y es porque los sindicatos en las otras terminales del mundo son tan fuertes que ni siquiera permiten que se suban visitantes a las grúas porque ellos creen que es alguien que está haciendo una investigación o algo y quieren automatizarlo y van a quitar el empleo. O puede pasar que se pongan nerviosos y empiecen a golpear contenedores o algo, que también me ha pasado. Ya una vez llegué con una muchacha de Maersk, que es danesa, y ella trabajaba en Headquarters, y estábamos en la grúa y le digo yo al operador, vea, mae, ella prácticamente es de las dueñas de la naviera y de la terminal y de todo, así que para que le ponga pilas. El mae se puso súper nervioso. Ay, qué pecado. Duró como 12 minutos cargando un contenedor. Pobrecito. Qué chido, Chicos, muchas gracias, Leo. Está súper interesante, la verdad. Yo pues sí he tenido la oportunidad de visitar las terminales antes de que construyeran APM. APM nada más la he visto de lejos y no había tenido tanto la oportunidad de interactuar con alguien que tuviera tanto conocimiento de la operación dentro y del sistema y de cómo funciona y demás. En algún momento tuve un compañero de trabajo, bueno, Maríajo y yo tuvimos un compañero de trabajo que era el planeador de APL y trabajaba en Panamá y después trabajó con nosotros, entonces algo nos había comentado, pero en realidad este mundo a mí me parece como un parque de diversiones. O sea, realmente me llama montones la atención y he podido verlo nada más como de afuerita. Entonces, muchas gracias, la verdad es que estuvo chidísimo. Es un mundo muy bonito, pero es muy volátil. Y hoy Sí, estamos, mañana no sabemos. definitivamente. Sí, porque como les digo, es el sector económico y social que recibe siempre el primer impacto de las crisis económicas y es el último en recuperarse. Sí. Y las decisiones que han tomado en los últimos años tal vez no fueron las mejores, y con esa carrera de construir y construir barcos gigantes. Y hoy en día, si ustedes se ponen ahí con esas aplicaciones de ver barcos en el mundo, van a ver alrededor de Singapur un montón de barcos que están atracados sin operar. Ahí están, haciendo nada. Sí. Qué horror. ¿Qué más, chicos, chicas? Nada más, no hay preguntas. De mi parte, todo ok. No, estamos ok, profe. Igual. Súper. Para hoy en 8 tenemos ver blockchain, que por cierto el link ahí que me pasaste, Cristian, es de blockchain, habla de blockchain. Correcto. Y vamos a ver CrateLanes, que es una plataforma que está desarrollando IBM con Maersk. Vamos a ver si funciona o no funciona. Quiero que lo veamos y que sean bastante críticos, porque es una propuesta totalmente nueva, pero que es difícil de comprar. Es difícil de comprar que se operacionalice. De hecho que a Donny y a mí nos habías pedido que buscáramos un poco para cuando estuvimos hablando del tema de Yara, y sí, tengo varias preguntas para la otra semana. Sí, yo espero confirmar el lunes, martes, que el gerente general se nos una de APM, porque él me dijo que quería conversar con ustedes y ver en general cómo ven la situación desde las empresas en las que están y conversar un poquito de CrateLanes, porque a él le interesa mucho que como país nos metamos en esa plataforma, porque sí hay beneficios, pero a veces es un poquito difícil entender estas cuestiones de IT que a ver dónde está el valor. Sí. No sé si quieren, tenemos para revisar las fase 2, ¿verdad? Sí. Entonces, no sé si quieren, dividimos el grupo. Los que no tienen revisión de fase 2 son libres en este momento.
o podemos coordinar una llamada por celular, una conferencia. Bueno, tal vez Pau y yo nos podemos quedar acá en la sesión Zoom, tal vez dejas de grabar, digo yo, Sí, y revisamos en las observaciones que teníamos, si te parece. Sí, correcto. Ok. Y Profe, de mi Stephanie, ajá. Perdón, desde mi lado,